Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento Hablando Claro. Yo soy Angélica Esteban y hoy estamos con dos especialistas para tratar este tema que está de controversia en todos los ciudadanos de Trujillo y en todo el Perú, en realidad, que es sobre el uso de la ivermectina, ¿no? Para pacientes con COVID. Le damos la bienvenida a nuestros dos especialistas. El decano del Colegio Químico Farmacéutico nos acompaña esta noche. Gracias, señor Javier Castillos, por estar aquí con nosotros. Y también a la señorita Zenia García, ella también es químico farmacéutico, así que le damos la bienvenida a este segmento Hablando Claros. Esperemos que podamos atender todas las dudas de los trujillanos. Gracias. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Primero responde, no sé, quizá el decano y luego la señorita Zenia, ¿sí? Decano, ¿usted considera que la ivermectina es un tratamiento efectivo para pacientes con COVID? ¿Y en qué fase se podría utilizar de ser utilizada, no? Ya, buenas noches, Angélica, colega Senia, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? En primer lugar, habría que definir que no existe tratamiento para el COVID. Eso hay que ser muy claros. Lo que hay es opinión de expertos, y eso lo dice una resolución de MINSA, para implementar o sugerir algún tipo de tratamientos para los prescriptores, que en este caso son los médicos. Dentro de ese esquema, inicialmente habían considerado hidroxicloroquina más acitromicina, asociado en algunos casos dependiendo a ivermectina, ¿no? En los casos tempranos, dentro de los esquemas utilizados para estadios tempranos, ojo, estadios tempranos es una denominación que también utilizó el doctor Gotuso, que es un infectólogo que merece todo el respeto de nosotros, se ha confundido con estadios tempranos como profilaxis, y no es así. Evidencia clínica basada en ensayos que demuestre eficacia, no hay. Algunas respuestas, ¿no? De algunos trabajos aislados, hay un trabajo en la clínica Mayo de Lima de 63 pacientes, pero con mucho sesgo, porque no han considerado criterios de inclusión ni criterios de exclusión. Pero en muchos otros países no están utilizando ivermectina, están utilizando otro tipo de fármacos. Aquí lamentablemente se ha hecho en base a una infodemia, mucha propaganda de la ivermectina. ¿Qué dicen los ensayos o los estudios preliminares in vitro? Que es estudios fase 3, y empezó en los Países Bajos, en Austria, donde demostraban, aplicando unas gotitas de ivermectina al virus, efectivamente producían efecto in vitro, pero es diferente in vivo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Evita la replicación del virus dentro de la célula, una vez que ésta ya ha invadido. El tiempo de vida media también, que es máximo 16 horas de la ivermectina, no es 25 o 30 días como por ahí se habla. Claro, como tratamiento, entonces, ¿usted considera que no funcionaría la ivermectina? No, perdón. Tratamiento en estadios tempranos es una sugerencia del grupo de expertos, Ok, se ¿no? podría utilizar. La respuesta o no ya lo darán de acuerdo al seguimiento, que es otra parte también de la recomendación que se hace, lo que lamentablemente no se da, ¿no? O sea, no podemos en verdad verificar si es que existe o no respuesta. Ok. Y señorita Zenia, ¿usted qué considera? ¿La ivermectina es un tratamiento efectivo para pacientes con COVID? Como decía el colega Javier, ¿no? Realmente no hay evidencia clínica de tratamiento, o sea, no hay una evidencia porque es un virus nuevo y realmente nos ha venido como pues una pandemia, nos ha sorprendido, ¿no? Entonces, los estudios o la información que viene desde la Universidad de Monash en Australia, que solamente hicieron in vitro los ensayos, ¿no? Y viendo en una dosificación además alta de ivermectina, que en 48 horas evitaban la replicación de este virus, ¿no? Entonces, con esos datos, el INS también lo tomó como ejemplo, pero también
el Ministerio de Salud lo aprobó, pero también sin evidencia clínica, ¿no? Entonces, solamente lo está aplicando en protocolos cuando la enfermedad se inicia, ¿no? No como preventivo, Sí. ¿no? Entonces, no lo En una considero, bueno, primera sí lo fase, considero, en este, una primera fase, sí. simplemente, como dicen ambos especialistas, se podría utilizar en una primera fase, así que hay que tener en cuenta esto. Y con ello, en realidad, pasamos a la siguiente pregunta, que es sobre qué beneficios, o si es que hay más beneficios o contraindicaciones en el uso de la ivermectina, ¿no? A ver, señorita Senia, si es que nos puede responder esta Ajá. pregunta. Sí, bueno, tengo la experiencia de haber trabajado 25 años en la clínica Ricardo Palma y bueno, yo me familiarizo porque estoy yo acá a media cuadra siempre enterándome sobre sus tratamientos. Tengo amigos en la 2 de mayo, en la FAP, entonces veo resultados que realmente son buenos al inicio, o sea, sí tienen, pero además tienen apoyo de una sinergia con otros medicamentos, ¿no? Como es una enfermedad no muy bien, es un virus no muy bien manejado, con un protocolo definido, entonces eh, no tenemos mucho registro de bibliografía, ¿no? Entonces, pero sí ha resultado el uso de en estadio primero, ¿no? Entonces, a ver qué nos dice el decano, señor Javier, ¿qué opina usted? Si es que tiene más beneficios la ivermectina o en realidad tiene más contraindicaciones que beneficios. Bueno, es difícil precisar los beneficios porque no hay un seguimiento de los tratamientos que ya han empezado. Y para eso es necesario llenar el consentimiento informado y lo que llamamos nosotros la farmacovigilancia intensiva, y más aún en ese tipo de medicamentos, que como bien dice la colega, es en una enfermedad relativamente nueva, que sorprendió a todos, ¿no? Casos aislados conozco, ¿no? Eso sí, no documentados, de que sí ha ofrecido algún tipo de beneficios, pero en pacientes jóvenes la mayoría y en inicios tempranos. La otra pregunta también me parece muy importante, evaluar no solamente qué beneficio habría, que lógicamente si no existe una estadística no podemos hablar científicamente, y el otro es el riesgo de los efectos adversos que debemos siempre de considerar nosotros como farmacéuticos. Si bien es cierto, al inicio no lo describían mucho, pero ya se ha demostrado que existe alteración a nivel de las transaminasas en problemas hepáticos. Si consideramos nosotros que muchos en nuestra población tienen el problema del hígado graso, ¿no? La mayoría. Entonces, el hecho de inducir una medicación, ya sea con prescripción o no, podría acrecentar esos riesgos de problemas hepáticos a futuro. La mayoría de casos que llegan de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, por la experiencia que tengo en mi trabajo hospitalario, son pacientes que han sido muy manoseados farmacológicamente. Entonces, complica un tratamiento adecuado dentro de las fases ya de hospitalización. Hay que tener en cuenta que solamente el 80% de estos pacientes los pasan normal, un 15% llegan a hospitalizarse y un 5% a UCI. Generalmente, si ese 15% de pacientes hospitalizados llega con problemas de automedicación, lógicamente va a redundar en que no se encuentre la respuesta terapéutica esperada con el tratamiento convencional que se viene dando y va a incrementar el índice de letalidad. Sí, como se viene comentando, ¿no? Para que las personas que nos escuchen en realidad afirmar o hacer mención a que no se debe llevar a la automedicación, ¿no? Si bien es cierto, se puede utilizar la ivermectina, pero haciendo un seguimiento a estas personas que van a tomar, sabiendo, creo yo, cuántas dosis necesitan, teniendo en cuenta su historial clínico, ¿no? Como lo menciona el decano, porque no todas las personas podrían reaccionar de la misma forma. Y en realidad, justamente vamos a la pregunta de qué opinan esta forma del MINSA, ¿no? Que está teniendo con la distribución de la ivermectina a todas, en realidad a todos los lugares de la libertad y en general del Perú. Yo creo que se está
politizando lamentablemente esta pandemia, y no debería ser, al menos en la región yo lo noto así. El hecho de masificar este tipo de pseudo tratamientos en verdad no beneficia en nada a nuestra población, en nada manifiesta, más son los riesgos. Y sobre todo yo he visto que no se está utilizando racionalmente, algo que nosotros conocemos como uso racional del medicamento. Se forman los famosos centros de atención rápida, creo que le llaman. La gente forma su cola, conocemos cómo es el peruano. Muchas veces finge o dice tengo tos, y ojo, estamos en pleno proceso de influenza. La gripe, un problema de migraña, un problema de dolor de vías respiratorias altas, malestar de cuerpo, puede ser una simple gripe y me pueden indicar ivermectina. Y más aún, vuelvo a repetir, cuando no se tienen los cuidados estipulados dentro de la norma, que se llene la ficha de consentimiento informado y el seguimiento, entonces prácticamente nos perdemos, ¿no? Ese es un riesgo grande. En la última reunión que tuvimos, acá existen tantos comités COVID que la verdad ya no los entiendo. En la reunión de alcaldes yo fui muy explícito. Llevé la voz de nosotros como farmacéuticos en el hecho de regular y valorar dentro de la población los riesgos de una automedicación. Es un pronunciamiento, coincidimos con el representante del colegio médico, que felizmente no, o sea, debemos estar en la misma sintonía, todos los profesionales de la salud, pero ya se metió en el chip y los alcaldes exigían que se les dé ivermectina a su población. Vamos a ver de aquí a 20 días cómo resulta eso, ¿no? Pero es un riesgo en verdad. Señorita Zenia, ¿qué es lo que considera usted sobre la distribución de este medicamento? Sí, como dice el colega Javier, bueno, mucho ahora la política es la que maneja todo esto. O sea, la verdad que me sorprende cómo la ivermectina lo están fabricando, distribuyendo, creo, en La Libertad. Entonces, por lo menos debió hacer un acuerdo con el Colegio Químico para atender en las boticas, porque por lo menos nosotros tenemos conocimiento sobre el manejo de medicamentos, la farmacología, efectos colaterales, ¿no? Efectos secundarios. Entonces, por lo menos nos deberían de dar distribución a nosotros para dar a la población, ¿no? Pero no ellos manejarlo, porque ellos lo están manejando sin base de conocimiento, ¿no? Entonces, me parece absurdo esto, lo que están haciendo. Y encima, la gente cree que tomando la ivermectina va a prevenir la enfermedad, ¿no? Me parece absurdo esto. A modo de resumen, en realidad se tendría que evitar la automedicación y si es que se va a recibir la ivermectina, ¿no? Tener en cuenta todo el historial clínico que cada persona quizá debería tener en cuenta. En realidad muchas personas ni siquiera saben, como dice el doctor, ¿no? Que son, por ejemplo, de hígado graso y finalmente terminan utilizando este medicamento que a la larga o a largo plazo les puede causar cualquier otra complicación. Gracias a los dos por estar aquí, por haber conversado con nosotros sobre este tema. Y bueno, que esperemos que las personas tengan en cuenta que la automedicación no es buena. Debemos que tener en cuenta el respaldo, ¿no? Que tienen la certificación que debe tener la ivermectina, no tomar cualquier ivermectina que se vende en los mercados o en cualquier página o red social. Y bueno, esperemos también que se priorice el trabajo, ¿no? De los químicos farmacéuticos para finalmente poder tener un bien común. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar presentes en este conversatorio, en este panel de expertos. Gracias a los dos. Gracias, Gracias señorita. también por la invitación. Gracias.